aspectos más importantes. Y el número uno, y la clase de esta mañana para mí fue casi que la introducción de lo que vamos a hablar ahorita, es cómo tú ves al mundo. ¿Sí me explico? Nosotros como iglesia, como hermanos, cómo nosotros vemos a la gente fuera de la iglesia. Número uno. La otra cosa que es muy importante tiene que ver es cómo nosotros vemos a la iglesia. ¿Qué crees tú que es la iglesia? ¿Sí me entiendes? Entonces, la tendencia del cristiano, cuando pensamos en la iglesia, bueno, somos la familia de Dios. Somos un pueblo santo. Somos un pueblo escogido. ¿Verdad? Que son términos que son ciertos, que son reales, pero que no describen completamente la iglesia. ¿Sí o no? Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que la iglesia no es un club de santos. La iglesia no es una familia aquí donde solamente es para nosotros, ¿verdad? Los que sí tenemos la sana doctrina, los que sí seguimos a Jesús. Y es una idea de que es nosotros contra el mundo. Entonces, cuando tú tienes esa idea de la iglesia, muy difícil que tu iglesia crezca. Muy difícil, ¿verdad? Porque tú te estás cerrando solamente a la gente que piensa como tú, a la gente que se viste como tú, a la gente que actúa como tú. Y resulta que esa no es la razón por la que Cristo vino a la tierra. ¿Sí o no? Cristo vino a la tierra para buscar lo que se había perdido. ¿Sí o no? Cristo no vino para ser servido, sino para servir. ¿Cómo? Yo no vine para ser servido, sino para servir. ¿Qué viene después? Y dar su vida. Y dar mi vida, ¿verdad? Por todos. ¿Me entiendes? Entonces, tenemos que entender que la iglesia tiene que parecerse más a un hospital que a un club de santos. ¿Sí o no? Amén. Y nosotros tenemos que entender que que una persona venga a la iglesia, esa persona se sienta como cuando va a un hospital. Yo necesito ayuda. Yo estoy partido, estoy quebrado. ¿Verdad? En un hospital tal vez una pierna, el hígado, yo no sé, ¿verdad? Pero uno no llega a un hospital y uno ve a una persona entrando cogiendo y uno se asombra. Oye, ¿por qué esta persona viene cogiendo? Oye, porque es un hospital. Pues, ¿qué esperas tú? ¿Sí o no? Entonces, Cristo dijo que Él no vino a buscar a justos, sino vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. ¿Sí me entienden? Entonces, tenemos que quitarnos esta idea de la iglesia como un club de santos, como un grupo bien escogido, exclusivo, ¿verdad? Es nosotros contra el mundo. Y tenemos que darnos cuenta de que la iglesia está aquí para el beneficio del mundo. ¿Sí o no? Amén. La iglesia está en la tierra como sal de la tierra. La iglesia está en la tierra como la luz del mundo. Y la gente necesita ver esa luz. ¿Sí o no? Amén. Ahora, cuando decimos que la iglesia es la luz del mundo, ¿quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? ¿El edificio? Nosotros. Y si la iglesia, si la Biblia dice que la iglesia es la luz del mundo, ¿dónde es que la iglesia necesita estar dando la luz? En el mundo. En el mundo. Una ciudad sentada sobre una montaña no se puede esconder. Entonces es muy importante, cuando hablamos de los aspectos que hacen crecer a la iglesia, es el espíritu que tú tengas. El espíritu que tú tengas. Una de las cosas que hablamos esta mañana en la clase, yo le dije que Dios ve al mundo con compasión y con misericordia. Dios no ve al mundo con odio. ¿Sí me entiendes? Dios no ve al mundo con rabia. Que esa es la imagen que a nosotros nos han querido vender de Dios. Pero ese no es el Dios que yo predico. Porque ese no fue el Dios que Pablo predicó. Ni ese fue el Dios que se hizo hombre, ¿verdad? Y habitó entre nosotros. ¿Sí me explico? Cuando la Biblia habla de Jesús, Él dice que él veía a las multitudes y sentían compasión por ellos. ¿Por qué? Porque eran como ovejas. ¿Sí o no? Entonces es muy importante, hermanos, como le dije esta mañana, que ustedes aprendan a sentir compasión por la gente. Que ustedes aprendan a sentir misericordia por la gente. No asco. No que yo soy mejor que ellos. ¿Sí me entienden?
Porque Cristo vino a morir por los pecadores, dijo Pablo, de los cuales yo soy el primero. Entonces nunca se les olvide, aunque ustedes hayan crecido en la iglesia, de dónde lo sacó ustedes el Señor. Amén. Amén. Efesios capítulo 2 claramente nos dice que nosotros andábamos en la corriente de este mundo y que éramos hijos de ¿qué? De desobediencia. La Biblia claramente nos dice, Pablo le dice a los Efesios, que es la iglesia que somos nosotros, que nosotros andábamos en el desenfreno que andaba la gente. Andábamos en las mismas cosas. Y alguien tuvo misericordia de ti. Y alguien se tomó la molestia de compartirte del amor de Cristo. ¿Sí o no? Y entonces por eso es que el factor número uno que tenemos que entender es qué actitud, y es la pregunta que tú te tienes que hacer a ti mismo. ¿Cómo veo yo al mundo? Yo estuve este último mes y medio, casi toda la noche, viendo los Juegos Olímpicos. A mí me encanta el deporte. ¿Verdad? Y usted me puede escoger entre una película, una novela, o lo que sea, y a mí me ponen un juego de lo que sea, yo lo veo. Y ahí me entretengo. Entonces, para mí los Juegos Olímpicos es como ir a un buffet, porque hay de todos los deportes y tal. Yo en realidad no vi la inauguración. ¿Ustedes escucharon algo de la inauguración? Sí. ¿Qué escucharon? Que habían usado la cena del Señor como para traerlo al espectáculo con personas transgéneros. Como una burla. Una burla. ¿Sí o no? Sí. Entonces parecía que yo no lo vi, pero hubo un tipo de ceremonia, un tipo ahí vestido de azul y 12 hombres así transgéneros, como los 12 apóstoles, y era una burla supuestamente en relación con la cena, sería, yo no sé, yo no lo vi. ¿Sí o no? Sí. Y ustedes escucharon, seguramente vieron controversia. ¿Y quiénes fueron los primeros que se pronunciaron en contra de los religiosos? Los curas, los sacerdotes, los pastores, y tal vez si ustedes lo vieron se escandalizaron. ¿Verdad? Porque pues, es una cosa bien, bien fea. Uno dice, oye, qué horrible que utilicen algo tan importante o sagrado. ¿Verdad? Y entonces, ahí en la iglesia escuché el comentario. Entonces, la pregunta que yo le voy a hacer a ustedes, hermanos, ¿qué esperan ustedes del mundo? O sea, ¿qué les asombra a ustedes que el mundo se comporte así? Yo me asombraría que los cristianos anduvieran con eso. ¿Por qué? Porque los cristianos aman a Jesús, porque los cristianos respetan las cosas santas, porque tienen el entendimiento. Una de las cosas que, si ustedes se acuerdan, el libro del profeta Jonás, por ejemplo, que Jonás odiaba, ¿verdad?, a la gente de Nínive, y eso viene de la historia, ¿verdad?, anterior. Seguramente esa nación, era una probabilidad, seguramente no, esa nación vinieron del norte, ellos años anteriores habían invadido Israel, seguramente los abuelos y tatarabuelos, bisabuelos de Jonás fueron muertos a espada por la gente de Nínive. Entonces eran enemigos de ellos. Entonces él no quería nada con ellos y Dios le dijo, mira, esta gente no sabe la diferencia entre la mano derecha y la mano izquierda. ¿Sí me entiendes? Esa gente ignorante. Entonces yo le digo, hermano, no se asombren de ver las cosas que pasan en el mundo. ¿Sí o no? No se asombren de que en el mundo ahora yo no sé cuántos géneros hay. Antes era hombre y mujer, ahorita cuántos hay. Y hay gente que se cree en perros, ustedes han visto en los videos, que se creen gatos, que se creen caballos, una cosa horrible. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, o sea, un desenfreno total. Y yo le digo, ¿y ustedes de qué se asombran? ¿De qué ustedes se asombran? ¿De qué cultura estamos hablando? ¿De qué mundo estamos hablando? La pregunta es, ¿quién controla el mundo? ¿Verdad? Aunque Dios está en control sobre todas las cosas, Jesucristo mismo y los apóstoles, Pablo dice, el príncipe de este mundo. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesucristo fue tentado en el desierto? ¿Qué le ofreció el diablo a Jesús? Si él tenía que arrodillarse delante de él, ¿verdad? ¿Y qué le ofreció? Los reinos de este mundo. A Jesús. ¿Qué le parece a ustedes? ¿Me entienden? La Biblia lo dice el príncipe de este mundo. Y la Biblia, Pablo habla en Efesios capítulo 6, que nuestra lucha no es contra la gente. Nuestra lucha no es contra carne y contra sangre, sino contra ejércitos, ¿verdad? Huestes espirituales en las regiones celestes. Nosotros no lo vemos,
Pues yo quiero que ustedes sepan lo que le está pasando, lo que está pasando en el mundo, y la lucha de nosotros es una lucha espiritual. Entonces las armas de nosotros son armas espirituales, ¿verdad? Y nosotros estamos tratando de sacar a la gente que está cautiva en las garras del diablo, que está siendo guiada por el espíritu de los hijos de desobediencia. ¿Sí me explico? Entonces, no se asombren. ¿Qué pasa? Cuando yo me la empiezo a tirar de puro puro, de limpio limpio, y de que yo me las sé todas y tal, yo empiezo a ver al mundo con disgusto. Y yo pierdo el foco que yo tengo que tener de darme cuenta. Esta gente cautiva. Esta gente que está en prisión. Aunque ellos piensan que están bien. Entonces, yo creo que eso es uno de los aspectos muy importantes en cuanto al crecimiento de la iglesia, que es que si nosotros no entendemos y no aprendemos a amar a la gente por encima de sus errores, por encima de sus pecados, ¿verdad? Porque nosotros estuvimos ahí también. Entonces, por eso es que Pablo siempre dijo, yo soy el primero de los pecadores y le doy gracias a Dios que me tuvo por digno de estar en este ministerio, ¿verdad? Una de las cosas que, si ustedes se ponen a pensar, una de las cosas que hicieron a Pablo un evangelista tan efectivo, ¿sí o no? Yo creo que si yo les pregunto a ustedes quién fue la persona que más éxito tuvo como ministro, como embajador de Cristo, todos podemos estar de acuerdo que fue Pablo, ¿sí o no? Yo creo que todos podemos estar, o sea, nada más miren el Nuevo Testamento, ¿cuántos libros escribió Pablo? 13 de 26, la mitad. Yo creo que una de las cosas que ayudó a Pablo es que Pablo tenía claro en su mente cuál era su ministerio. El hermano que predicó ayer, ¿cómo se llama el hermano? Fin. Él mismo habló de que es un ministerio. Cuando hablamos de ser embajadores de Cristo, es un ministerio que Dios nos encomendó. ¿Qué quiere decir ministerio? Ministerio quiere decir ministrar. ¿Qué quiere decir ministrar? Servir. Porque Cristo dijo, yo vine para servir. Y si Cristo vino para servir, entonces nosotros venimos también para qué? Si yo siendo su Señor le lave a ustedes los pies, ¿qué cree que el Señor espera de nosotros? Que nos lavemos los pies los unos a nosotros. ¿Sí o no? Entonces, oye, vamos a tener claro cuál es nuestro ministerio, cuál es nuestro propósito en la vida. Mire qué claro lo tenía Pablo. Y esto yo le dije esta mañana, es como la persona que llega a trabajar y no sabe ni de qué trabajo tiene. ¿Sí o no? Está perdido. A mí me encanta este versículo. Me encanta. Está en el libro de Hechos, en el capítulo 20, versículo 24. Dice Pablo, sin embargo, que viene hablando de otras cosas, dice, yo no estimo que mi vida sea de ningún valor ni preciosa para mí mismo. Entonces, una de las cosas que el embajador de Cristo tiene que entender, una de las cosas que el evangelista tiene que entender, una de las cosas que las hermanas cristianas tienen que entender, que los jóvenes cristianos tienen que entender, que Cristo no nos puso aquí para vivir para nosotros, para vivir y centrar toda mi vida en las cosas que son importantes para mí. ¿Sí me entiende? Porque entonces ya Cristo no está en el trono, sino que estoy en el trono suyo. Entonces Pablo dice, mira, la vida que yo tengo, la vida que Dios me dio, no tiene ningún valor ni ninguna importancia en mí. ¿Sí o no? Gálatas 2:20 que dice, con Cristo estoy ¿qué? Juntamente crucificado. Y ya no vivo ¿quién? Yo, sino que ¿quién? Cristo vive en mí. ¿Sí me entiendes? Cuando tú decides seguir a Cristo, tú estás crucificado. Por eso yo le dije esta mañana, cuando tú eres un embajador o una embajadora de Cristo, las opiniones tuyas no interesan. Las cosas que son importantes para ti no interesan, porque tú no vienes a hablar de lo que a ti te interesa, ni lo que es importante para ti, sino qué es lo que es importante para el Rey que me envió, porque yo vengo a representarlo a Él. Una de las cosas que Pablo tenía claro era que la vida de él no podía estar centrada en sí mismo, sino en aquel que lo llamó, en aquel que le encargó el ministerio. Entonces, cuando tú tienes eso claro, cuando tú entiendes que ya no eres tú, sino que Cristo vive en ti, ¿verdad? Entonces tú empiezas a pensar y a sentir y a hablar
como Cristo piensa, siente y como Cristo habla. Sin embargo, no es tipo que me diga ser preciosa para mí mismo, con tal de que acabe la carrera y el ministerio que recibí del Señor. ¿Sí me explico? Entonces, ustedes que están aquí escuchándome esta tarde, y yo me incluyo con esto, nosotros fuimos puestos en este mundo para cumplir con un ministerio. Y en el caso de 2 Corintios capítulo 5, el ministerio se llama un ministerio de reconciliación. De que yo voy a utilizar mi tiempo, mi pensamiento, la gente que Dios pone al lado mío y los dones que Dios me dio, ¿verdad? Para cumplir con ese ministerio y con esa carrera. Entonces yo le digo, nosotros podemos estar pensando, ustedes, miren, no, hermano, tenemos que buscarnos un predicador que venga y predique, tenemos que buscarnos un predicador que sea evangelista, porque no queremos uno que esté puro del púlpito, que vaya, y tenemos que traernos un ministro de jóvenes que anime a los jóvenes, y todo el tiempo estamos pensando que es una persona el que va a lograr las cosas, que es un individuo el que va a hacer que la iglesia crezca, y eso es falso, porque resulta que cuando Pablo escribió la carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, él dijo, porque nosotros somos embajadores de Cristo. Siempre habló en plural. Y Pablo le está hablando a la gente. Nosotros también, eso no lo sabemos mucho en la iglesia de Cristo. Nosotros somos un ¿qué? Real sacerdocio. ¿Sí o no? Nosotros somos un real sacerdocio. Y cuando la Biblia dice que somos una nación santa, no está hablando de que somos los más puros y los más santos de la tierra, sino una nación santa quiere decir una nación apartada. ¿Con qué objetivo? De que nos prediquemos a nosotros mismos. De que armemos un club aquí de los santos y de los puros, para que vayáis y anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Entonces tú vas a ir a anunciar a quién, al que te llamó. Tú vas a ir, ¿y quién es ese? Y por eso yo le vuelvo a insistir, en todos los pasajes donde somos enviados, se nos manda a hablar de Cristo y de Él crucificado. Y esa es la razón por la que se nos llama sacerdote y nación santa. La nación santa no es para tirarnos la mejor que los demás, sino para que este grupo de gente apartada, porque ser santo quiere decir que Dios me apartó para su servicio. Esa palabra viene del Antiguo Testamento. Y resulta que en el Antiguo Testamento había utensilios que eran santos. Eso se lo dice Pablo a Timoteo. Entonces vamos a suponer que aquí está este utensilio, y esto lo podemos utilizar para un utensilio que puedo utilizar para poner el vino, ¿verdad? El domingo, el jugo de uva, bueno, era vino en ese tiempo, y lo utilizamos. En la iglesia tenemos copitas, ¿verdad? Lo que sea que ustedes utilicen, y entonces esas copitas son santas, no que sean algo especial, sino por el uso que se le da. ¿Sí me entienden? Entonces tú puedes tener esta copa para la cena, tú puedes tener esta copa para un Starbucks o para poner la comida del perro. ¿Sí o no? Sí. Es la misma copa. Comida del perro, Starbucks o para guardar el vino de la cena del Señor. Lo que lo hace santa es el uso que se le da. Entonces cuando tú eres utilizado para cumplir con ese ministerio, es cuando tú eres santo. Ahí es cuando Cristo va contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Verdad que nos gusta estar sacando las cosas fuera del contexto? Entonces él dice, con tal de que acabe la carrera y el ministerio que recibió el Señor Jesús. ¿Cuál es ese ministerio? Dar testimonio del Evangelio de la gracia. Volvemos al Evangelio, volvemos a la cruz. Y por eso entonces el problema es que estamos desenfocados y andamos predicando lo que no tenemos que andar predicando. ¿Que es importante la doctrina en las iglesias? Sí, yo no estoy diciendo que no es importante. Pero cuando nosotros vamos al mundo, cuando estamos hablando de que la iglesia crezca, tú necesitas saber qué es lo que tienes que decir, ¿verdad? Y no avergonzarse del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El poder para salvar a la gente viene del Evangelio, no de ninguna otra cosa que tú puedas decir. Y eso es algo que Pablo tenía muy claro. Entonces, yo le preguntaba a ustedes, ¿cuál es entonces el propósito de nuestras vidas? ¿Cuál es el propósito de nuestras vidas? ¿Verdad? Predicar. ¿Quién más? ¿Quién da más?
¿Cuál es el propósito de mi vida? Porque otra vez, si yo no tengo claro cuál es el propósito de mi vida, Servir. ando más perdido que a dar el día de las madres. Si yo no sé ni qué es lo que tengo que hacer, yo necesito estar claro por qué yo estoy aquí en la tierra. Ya más o menos le he estado diciendo, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de que nosotros estemos aquí? ¿Para qué existe la iglesia? Que somos ustedes. ¿Cuál es el propósito mío? Para hacer la voluntad. Para reconciliar a las personas que no conocen a Dios con Cristo. ¿Ok? Servir. Servir. ¿Qué más? El propósito de la iglesia realmente es preparar a los varones elegidos de Dios para que estén preparados para toda buena obra y para llevar la palabra de Dios a aquellos que no lo conocen. Entonces, una cosa es que si yo no tengo claro cuál es el propósito de mi vida, yo no lo voy a cumplir. Si yo estoy pensando que Dios me puso a mí aquí en la tierra para vivir para mí, para yo ser feliz, para tener la casa que yo siempre quise y cumplir el sueño americano, entonces tú vas a vivir la vida para eso. Mucha gente viene a Estados Unidos a cumplir con el sueño americano. Muchos de nosotros todavía andamos viviendo el sueño americano. ¿Dios te puso aquí en la tierra para que tú alcances el sueño americano o qué? Entonces yo tengo que tener claro cuál es el propósito de mi vida, porque si no yo voy a andar perdiendo el tiempo. ¿Verdad? Entonces, nosotros fuimos hechos, creados, para traerle y darle la gloria a Dios. No es para darte a ti la gloria a ti mismo y para satisfacer todas tus necesidades, porque ya Pablo dijo, mi vida para mí no es importante. Mi vida, el propósito por el que yo estoy aquí, es para darle la gloria a Dios. Ahora, ¿cómo yo le doy, cómo lo llevo yo eso a la práctica? Anoten eso, porque no sabía. Mi propósito aquí en la tierra es darle la gloria y la honra, ¿a quién? A mi Dios, a mi Creador, a mi Salvador. Ese es mi propósito. ¿Sí o no? No hay otro propósito más importante que yo darle la gloria a Dios. Ah, man, ¿y cómo hago yo eso? Cuando yo cumplo con mi ministerio. Cuando yo cumplo con la carrera, con la tarea que me fue encomendada. Esa es la manera que se hace. Jesucristo lo tenía tan claro que a los 12 años ya se le andaba perdiendo la mamá. ¿Sí o no? Cuando ustedes tenían 12, 13, 14 años, ¿por qué se le perdían a la mamá? ¿Quién sabe en qué andaban? Ya dándole aquí o dándole aquí, o metidos en la... Si éramos gente sana jugando en la calle, pelota, ¿verdad? Porque uno pensaba, para pasarla bien, yo estoy aquí para pasarla bien, y eso no necesariamente está mal. Y el niño, el hijo de Dios, con 12 años, andaba diciendo, yo ando en los negocios de mi padre. ¿Sí o no? Desde chiquito, él tenía claro, yo estoy aquí para darle la gloria a mi padre. Yo no vine a hacer lo que yo quiero, sino cumplir con su voluntad. La voluntad de Dios y el ministerio que Dios nos dio es el ministerio de la reconciliación. Entonces, ¿cuál es el propósito de mi vida? Glorificar a Dios, ¿verdad? Glorificar a Dios cumpliendo con mi ministerio. Entonces, cuando yo pienso en el propósito de mi vida, yo tengo que entender es que yo ya no vivo para mí, yo vivo para Cristo. El propósito de mi vida es no vivir para mí, sino vivir para Cristo, porque Cristo vivió y murió ¿por quién? Por mí. O sea, si Cristo vivió y murió por mí, y yo soy discípulo de Jesús, yo necesito vivir y morir por Él. La cosa es, va de allá para acá, ¿verdad? Y si yo no me niego a mí mismo, y si yo no tomo mi cruz todos los días, yo no puedo ser su discípulo. Entonces, cada cuánto yo cumplo con mi propósito. Cada 8 días, cada 15 días, cuando se me pega la gana. ¿Cuándo dice aquí? Yo tengo que negarme a mí mismo. ¿Qué quiere decir negarse a uno mismo? No ser yo mismo, sino Que yo ya no vivo, que para mí yo no soy la persona más importante. Cristo es lo más importante. Y yo necesito tomar la cruz quiere decir sacrificarme todos los días. Sacrificarme ¿por qué? Por el ministerio que se me dio. Por el trabajo que me fue encomendado y yo lo tengo que hacer cada día. Digo, ay, dijeron las hermanas, ya se puso pesado. Déjenme mejor y me quedo haciendo tortillas. No, señora. De hacer tortillas no es lo más importante. Poner las mesas y las sillas aquí en la iglesia. Usted necesita, hermana, entender para qué Dios la creó a usted. ¿Sí o no? ¿Estamos claros hasta ahí o tienen dudas? Preguntas, quejas. La queja con el hermano que predica y la queja no. Otra de las cosas importantes es que cuando yo Cristo no vive en mí, sino yo no vivo, sino Cristo vive en mí. Todo lo que hagan
todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, ¿cómo lo vamos a hacer? Como para el En Señor. el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Sí o no? Entonces estos son los versículos. Cuando yo pienso cuál es mi propósito en mi vida, estoy compartiendo con ustedes los versículos que vienen a mi mente. Entonces, ¿cuál es la meta de nuestra existencia? ¿Cuál es el propósito? Hay mucha gente que está pensando en eso. ¿Cuál es el propósito de nosotros estar aquí? Glorificar a Dios. ¿Cómo yo glorifico a Dios? Cumpliendo con nuestra misión, cumpliendo con nuestro ministerio. Y eso me enfoca y eso me ayuda a mí a estar pendiente de lo que tengo que estar pendiente y no andar metido en otra cosa. ¿Estamos claros? Ahora le voy a tirar una curva, pero así. ¿Cuántos de ustedes están casados? Y casi todos. ¿Tú no estás casado tú? Todavía no. Pero con ganas, pero todavía no. Y le voy a hacer una pregunta a ustedes y tú vayas aprendiendo de que te metas en ese monte en esa mula. Porque una vez que te montes en esa mula, no te puedes bajar. Arriba de ese burro, ¿sí o no? O la mula, ese caballo. Yo le voy a preguntar a ustedes y piénsenlo por un momento. ¿Cuál es el propósito de su matrimonio? Oye, día hermano, pero yo no sabía cuál era el mío, menos el matrimonio. ¿Verdad? Y por eso estos tiempos ayudan a que uno reflexione y se enfoque en lo que es importante. Usted, contésteme, ¿quién me quiere? Piénselo un poquito. ¿Cuál es el propósito de mi matrimonio? Otra vez, estamos aquí para aprender, para compartir. Yo nunca me había hecho esta pregunta hasta no hace mucho. ¿Cuántas veces le han preguntado a usted esto? ¿Cuántos años tiene usted de cristiano? 51 años. Dice, la primera vez que a mí me preguntan cuál es el propósito. Imagínense dónde estamos nosotros. ¿Verdad? Pero eso no es culpa suya, hermano. Es los que estamos aquí parados. Andamos hablando lo que no tenemos que andar hablando. ¿Sí me entienden? Andamos enfocados en lo que no tenemos que andar enfocados. ¿Cuál es el propósito del matrimonio? Pues es la unión para siempre, es una unión para toda la vida. Ajá. Eso es cuánto dura el matrimonio. ¿Cuál es el propósito? Amar a mi esposo Amar. como Cristo amó a la iglesia. No, ese es el mandamiento del hombre, de Dios al hombre. Marido, amar a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó. No agarres a la suya. Ese es el mandamiento. Se lo quité a Ese es la el hermana. mandamiento. Y a la mía. No, ese es el mandamiento que Dios le da a los maridos. Dense cuenta que Dios no le dice a la mujer, mujer ame a su marido. Dice, marido ame a sus mujeres. A la mujer no hay que pedirle que nos ame a nosotros. Ah, entonces yo respeta a tu marido. ¿Sí me entiendes? Ya aprendí algo, hermano. Al hombre le manda, ame a su mujer. Y el ejemplo que tú tienes, hombre, es como Cristo amó la iglesia. ¿Cómo Cristo amó la iglesia? El sacrificio. La pregunta para el marido es, ¿cuánto tú te sacrificas por tu mujer? Usted, cuando tú ves los matrimonios hispanos especialmente, la que se sacrifica es la mujer. El sinvergüenza, que estoy cansado, trabajé todo el día, monta las patas allá arriba. No, porque la mujer no trabajó. Y la mujer tiene que llegar a lavar, a planchar, a limpiar, a hacer, porque para eso nosotros pensamos que fueron creadas las mujeres, para servirnos a nosotros. Cuando Jesucristo dice que yo no vine para ser servido, sino para ser... no, ¿para qué que Jesús es diferente, hermano? No, ¿sí me explico? Entonces andamos con la mente desordenada. ¿Cuál es el propósito del matrimonio? El propósito del matrimonio no puede ser diferente al propósito de mi existencia. Si yo existo para darle la gloria a Dios con mi vida y cumplir con el ministerio que Dios me encomendó, mi matrimonio tiene que servir para darle gloria a Dios y cumplir con el ministerio que Él me encomendó. ¿Sí o no? Ese es el propósito del matrimonio cristiano. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que a nosotros nos gusta ver películas de Disney, ¿verdad? Y Hollywood nos ha enseñado otra cosa. ¿Qué es lo que nos ha enseñado Hollywood? Y fueron felices para siempre. Y el príncipe azul y vino y se montó en una escalera y fue y le cantó las mañanitas, ¿verdad? Y la enamoró y se la echó al hombro y se fueron y se montaron en un caballo blanco así al final, allá donde va el sol, y fueron felices para siempre.
Si ustedes le preguntan, hacen una encuesta, survey encuesta, una encuesta, hacen una encuesta. Mira, ¿y tú para qué te casaste? No, hermano, yo me casé para ser feliz. ¿Sí o no? Ah, me casé. La pregunta es, ¿cómo te va? Soy feliz. Esa es la diferencia. Esa es la pregunta. ¿Cómo te va? Y yo le digo a usted, muéstrame un versículo en la Biblia, que diga que uno se casa para ser feliz. Porque vamos con una idea estúpida de lo que es, una idea de Disney, que es una compañía mundana. ¿Sí o no? Entonces eso es fantasía. Nosotros vivimos en un mundo de fantasía donde estamos pensando que yo me casé para hacer. Entonces, ¿para qué yo me casé? Uy, ya se me fue la hora, no llegó ni a la mitad, ¿no? Yo me casé para glorificar a Dios con mi matrimonio, cumpliendo ahora juntos con nuestro propósito. ¿Qué les parece? Entonces, lo que yo hago, mi esposa se llama Sara, yo tengo que hacer todo lo posible para ayudar a mi mujer a que ella cumpla con su ministerio. Si mi esposa es una hermana que sabe enseñar, una hermana que sabe animar a las hermanas, yo tengo que estar disponible para que ella cumpla con ese don y ese ministerio que Dios le dio. Pero ¿qué hacemos nosotros? Andamos con una cara de perro. Ah, porque es que mi esposa se va a ir a hacer no sé qué. O porque mi mujer anda en la iglesia. ¿Cuándo va a salir de esa iglesia, muchacha? Y yo la quiero tener aquí en la casa, limpiándome y haciendo cosas. Hermano, ella no fue creada para eso. Ese no es el propósito de ella. Y entonces, ¿por qué tú me dices, mira, mi amor, vete al discipulado de las hermanas? Yo me encargo de los niños. Cuando tú llegues, va a haber comida hecha. Y si no, yo mando a comprar. ¿Qué? Espera. Ya vamos a empezar. Era el ministerio y de pasar a pasar comprando Sí, comida. sí, así se está dando cuenta. Entonces, en lugar de yo ayudar a mi esposa a que cumpla, se lo hago más difícil, hermano. ¿Sí o no? Se lo hago muy difícil. Entonces yo me convierto en un obstáculo para que ella glorifique a Dios con los dones que a ella le dio. Efesios capítulo 4 dice que cuando Jesús subió al cielo, Él repartió dones a los hombres. Y en la iglesia de Cristo, sí, a los machos. No. Esa palabra hombres es una palabra genérica. Dice a los humanos. Es la misma palabra que sale en Romanos 3:25, 3:23, cuando dice que Cristo murió, ¿verdad?, por los hombres, para justificar a los hombres. Entonces no es una palabra, no está hablando del sexo masculino, sino Él dio dones a la humanidad. Y en ese mismo Efesios capítulo 4, y a uno les dio el don de ser maestros, profetas, apóstoles, evangelistas. Ahora yo quiero preguntar, ¿ustedes piensan que, por ejemplo, Dios le pudo haber dado a las hermanas el don de evangelismo? ¿Será que es posible? Sí. ¿O es un don que solamente Dios le dio a los hombres? ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces las hermanas son mejores maestras que los hermanos. Muchas veces las hermanas Dios le dio la capacidad de hablar mejor. Entonces, la prioridad para Dios no es que seamos felices, que seamos santos. ¿Y qué quiere decir que seamos santos? Que no tenemos problemas, que todo va bien en la casa. Eso no, sino que nosotros seamos un matrimonio que está apartado para servir a Dios. Un matrimonio que se ayuda y se apoya el uno al otro para cumplir con mi ministerio. Lo mismo conmigo. Yo tengo una mujer, hermano, yo le doy gracias a Dios por esa mujer, que me ha hecho fácil mi trabajo de ministro. Esa mujer que yo he tenido que salir a 1 o 2 de la mañana a un hermano que me llama borracho. Bueno, la mujer la que me está llamando, que el tipo llegó borracho. Y esa mujer no se pone brava y ora por mí, que te vaya ganando y atienda. ¿Sí me entienden? Nunca ha sido una competencia de mi esposa con mi ministerio. Bueno, y una de las cosas también que yo hago, y eso se lo voy a decir para que se arrepientan pecadores. Una vez a la semana yo tengo una noche apartada para mi mujer. Y esa noche yo no predico a nadie, esa noche yo no voy a ninguna reunión. El martes de la noche yo se la tengo apartado para ella. Porque para eso yo me casé y yo tengo mi responsabilidad con ella. Entonces que había un ministro allá en
un misionero en Venezuela que se la pasaba, era predique, y andaba en la calle, en la casa nunca paraba. Entonces la mujer un día lo llamó y dijo, mire, mijito, si tú querías predicar como Pablo, ¿por qué te casaste con mujer? ¿Está buena esa pregunta o no? ¿Sí o no? Entonces muchas veces nosotros estamos casados y nos la tiramos a solterones. Que yo puedo ir y venir y hacer lo que yo quiera. No, no, señor. Pablo dijo, yo prefiero, si te vas a casar, sepas que tú te vas a meter en un problema. Y que van a tener problemas. Y que vas a tener que agradar a esa mujer. Y que tu cuerpo es de ella y el cuerpo de ella es tuyo. Y hay una cantidad de responsabilidades que entonces lo que yo hago es, y esto lo empecé a hacer en preparación a que mi hija, yo tengo una sola hija, venía aquí a la universidad de Harley, que está a una hora de aquí. Y yo empecé a sacarla un día a la semana. Porque yo no quería que mi hija se fuera y yo esa mujer, ¿esta mujer quién es? Porque a veces uno está todo alrededor de los hijos. Yo quería tener una relación con él. ¿Sí me explico? Entonces una cosa que es muy importante es que yo le dedico su tiempo a ella y entonces ella está tranquila conmigo. Y ella me deja cumplir con mi ministerio. Y en lo que ella me ha podido ayudar, en todo lo que, no en lo que me puede, en todo lo que puede, ella me apoya en mí. Y lo igual yo hago con ella. Ahora, yo no tengo el tiempo. ¿Hasta qué hora aquí? Hasta las 3. Yo le voy a poner a ustedes como tarea, ¿verdad? Que ya va a sonar. Esta es la tarea que le voy a poner porque no lo voy a poner. Hay una pareja en la Biblia que se llaman Priscila y Aquila. ¿Sí se acuerdan? Eso está en Hechos capítulo 18, versículo 1, y de ahí en adelante hay varios pasajes. Hablo de Priscila y Aquila. El nombre de Priscila y Aquila, este nombre de esta pareja aparece 7 veces en la Biblia. ¿Ok? Esta es tarea porque no tengo tiempo. Priscila y Aquila era una pareja de evangelistas. Ahora, ¿cómo es el nombre suyo? Manuel, en uno o 2 años, me llega una invitación allá a mi casa. Se va a casar Manuel. Tiró el lazo y agarró una por ahí, ¿verdad? Pescó el hombre, ¿verdad? Y entonces Manuel manda una tarjeta de invitación a mi casa. Y va a decir, yo me llamo José, mi esposa se llama Sara, apellido Nieto. ¿Qué va a decir la tarjeta de invitación? El nombre, ¿a quién se la van a mandar? A José y Sara Nieto. O familia Nieto. Pero cuando ponen el nombre de los dos, ¿verdad? Primero el burro y después la carga, ¿verdad? ¿Sí o no? José y Sara Nieto, ¿verdad? Es costumbre, era costumbre hace 2000 años, es costumbre ahorita que tú pones el nombre del marido primero y después de la mujer. ¿Sí o no? Ahora imagínense en los tiempos de Pablo cómo era la cosa. ¿Ustedes se acuerdan que según la ley de Moisés, la mujer se trataba como alguien prácticamente de segunda categoría? Y resulta que de las 7 veces que los nombres de Priscila y Aquila aparecen, siempre el nombre de la mujer va por delante. Priscila y Aquila, no Aquila y Priscila. Solamente aparecen 2 veces cuando, al principio del capítulo 18, cuando los introducen, había un varón que se llamaba Aquila con su mujer Priscila. Cuando se empieza a hablar del ministerio de ellos, junto con Pablo, ¿ok? Cuando se empieza a hablar, siempre va Priscila primero, antes que Aquila. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿ustedes creen que el Espíritu Santo se equivocó? ¿O ustedes creen que a propósito pone el nombre de Priscila primero? Entonces, una de las cosas que los eruditos, gente que conoce, yo no me considero erudito de nada. Un erudito quiere decir un experto. Ellos dicen que el hecho de que es el nombre de ella en relación con el ministerio de ellos aparezca de primero, quiere decir que seguramente esta mujer era la que llevaba la palabra. Vamos a leer un pasaje nada más. Hechos capítulo 18. Y yo quiero que ustedes investiguen de Priscila y Aquila. ¿Okay? Y yo quiero que se den cuenta que esto fue una pareja que usó su matrimonio para glorificar a Dios, cumpliendo con su ministerio. Hechos capítulo 18 dice, en el 18 se consiguen con Pablo y ellos le dan trabajo a Pablo. Es una historia muy linda, yo les puedo predicar un sermón completo de ellos, no tengo tiempo. Hechos 18, 24 dice, llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y que era ¿qué? Poderoso en las escrituras. ¿Qué tal le parece este hombre? Judío elocuente. ¿Qué quiere decir una persona elocuente? Que hablaba claramente.
se expresaba muy bien. ¿Qué quiere decir? Que era poderoso en las escrituras, que tenía mucho conocimiento. Este había sido instruido en el camino del Señor, siendo ferviente en espíritu. Ese es el predicador que nosotros queremos tener, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Un tipo elocuente, poderoso en las escrituras, instruido, o sea, una persona preparada en el camino del Señor, ferviente de espíritu. ¿Sí o no? Hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús. O sea, él sabía, entendía quién era Jesús, pero solamente conocía ¿qué? El bautismo de Juan. Ahora, el bautismo de Juan tenía un propósito y el bautismo en el nombre de Jesús tenía otro propósito. Él no tenía eso todavía bien claro. Verso 26, comenzó a hablar abiertamente en la sinagoga. Pero cuando Aquila y Priscila, dice ahí, no, cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. ¿Sí o no? Entonces, los eruditos piensan que en esta pareja la que llevaba la palabra era la mujer. Porque ¿por qué la ponen de primero constantemente? Y eso no era costumbre. Una de las cosas importantes también que se ven en los evangelios, por ejemplo, ¿quiénes fueron los primeros que vieron a Jesús resucitado? Las mujeres. Según la ley judía, el testimonio de las mujeres no tenía absolutamente ningún valor, pero sí para Jesús. ¿Sí le parece a ustedes hermoso o no? Para la cultura judía, el testimonio de las mujeres no tenía ningún valor, sí para Jesús. Y las primeras que testificaron de Cristo resucitado fueron ¿quiénes? Las mujeres. Hermanas, no tengan miedo de testificar de Cristo resucitado, porque el testimonio de ustedes es válido, el testimonio de ustedes es importante, y ustedes son tan embajadoras y tan ministras del Evangelio como lo soy yo. ¿Sí o no? Ella fue, exacto, ella se le predicó y una vez ella salió a hablar y a traer a la gente a Cristo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, Priscila, como no ha sonado la campana, yo voy a seguir. No, sigue, está bueno. Según aquí, Sí, que está bueno. 3 y 45. 3:15. 3:15. 3:15, disculpe. ¿Verdad? Entonces, entonces la pregunta es si es posible que el Espíritu Santo le haya dado a las hermanas el don de evangelismo. Claro que sí, ¿verdad? Yo creo que ustedes se den cuenta que Priscila y Aquila tuvieron un impacto muy, muy grande en el ministerio de Pablo. ¿Sí o no? Entonces, resulta que, y no lo tengo aquí, cuando Pablo escribe, vamos a terminar ahí, Romanos 16. ¿Verdad? Y yo quiero que ustedes escuchen, lo voy a leer, eso no soy yo el que estoy hablando, es el Señor. Romanos, ¿qué perdón? Romanos capítulo 16. Que esto no son, el único versículo que en la iglesia de Cristo no sabemos es el que dice la iglesia de Cristo los saluda. Los hermanos no lo sabemos. Ese sí, ¿verdad? Pero los demás versículos no son importantes. Romanos 16:1. Le recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Crescea. ¿Escucharon eso? A la hermana Febe, ¿cómo? No lo dije yo. 2. Para que la recibieran en el Señor de una manera digna de los santos y que la ayuden en cualquier asunto. Saluden, versículo 3. Lea, ¿qué dice ahí, verso 3? Saluden a Priscila y Aquila. No dice Aquila y a Priscila. Primero el burro fue la carga. ¿Verdad? Saluden a Priscila y Aquila. ¿Y en qué contexto lo pone ellos? Mis colaboradores en Cristo Jesús. Priscila y Aquila. Pero va la mujer primero. ¿Cómo es el nombre suyo? ¿Y el nombre de su marido? José Luis. ¿Verdad? Llevamos ahorita con él. Saludo de mi a Juanita y a José Luis. Digo, ¿qué pasó, hermano? José Luis está ahí. No, a Juanita y a José Luis. El Espíritu Santo se equivocó. Mis colaboradores, los cuales expusieron su vida por mí.
Yo no sé qué hicieron ellos, hermano. Pablo salió huyendo a Corinto y se los encontró a ellos y ellos lo recibieron y ellos lo animaron y expusieron su vida. Yo no sé qué fue lo que hicieron. Si a Pablo lo estaban agarrando, si a Pablo lo estaban persiguiendo, si lo tiraron por una ventana, si lo escondieron en un techo, yo no sé, pero se arriesgaron por Pablo. Y ese fue un impacto tan grande en la vida de Pablo que le dice: yo le doy las gracias por ser mis colaboradores, porque pusieron su vida por mí. Ahora escuchen esto: a quienes no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Ustedes lo consiguen luego en la carta que Pablo le envió a Timoteo en Éfeso. Manda y salúdame a Priscila y Aquila. No a Aquila y a Priscila, a Juanita y José Luis. Ministro. Bueno, que ella está ministro como el ministro. Y en el ministerio de predicar y hablar, a lo mejor ella es la que llevaba la palabra. Entonces no me vengan ustedes a mí a decir que las mujeres están al paso de tortillas. No solamente eso. 5. Saluden también a la iglesia que se reúne en su casa. Ese es un matrimonio que están glorificando a Dios con ese matrimonio. ¿Sabe qué? Aquí en mi casa, en este cuarto, no vamos a tener muebles, no vamos a tener sillas, porque este cuarto lo vamos a usar para que la iglesia se reúna. Pusieron a la iglesia primero y a su ministerio que tener muebles, que tener sillas, y no me toquen la alfombra, ¿verdad? Porque estamos pendientes de la alfombra, ¿verdad? Qué bueno. El matrimonio de ellos estaba para servir al Señor y la iglesia se reunía en su casa. Priscila y Aquila. ¿Qué les parece? Entonces investiguen de ellos, ¿verdad? Y cómo ellos estuvieron. Y cuando Pablo estaba, 2 de Corintios 1, tenía el papel escrito por ahí, se me entendió. Por la memoria más o menos me sirve todavía. Dice Pablo que él había llegado ahí a Corintio con temor y con temblor. Y entonces, ¿quiénes fueron los que le dieron? Aquí está. Primera de Corintios 2:1. Bueno, también. Por eso, cuando fui a ustedes, hermanos, ¿a dónde? A Corinto, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, porque nada hice hacer. Estuve, versículo 3, estuve entre ustedes con debilidad y con mucho temor y con mucho temor. ¿Y quiénes lo ayudaron, lo protegieron, lo animaron? Priscila y Aquila. Un matrimonio que estaba ahí dispuesto para servir al Señor. Entonces, conclusión, sus hijos, sus nietos y nuestros jóvenes, todo el mundo tiene que involucrarse en el crecimiento de la iglesia. Quédense de la cabeza que eso es el trabajo del evangelista, porque eso es un trabajo de toda la iglesia. ¿Sí o no? Y tenemos que enseñar a la iglesia que todos nosotros donde estamos, porque la gente, si tú eres miembro de mi iglesia, la gente que trabaja contigo, la gente que vive en tu vecindario, no es la misma gente que yo conozco. Y yo no voy a poder tener acceso a ellos si no es por medio de ellos. Si tú no tienes el don de poder sentarte a enseñar con ellos, yo sí lo tengo. Preséntamelos, invítalos, búscalos, tráelos, llévalos, anímalos. Alguien dijo por ahí en la otra clase que la gente que lo trajo a la iglesia nunca le predicaron. Fue hasta que lo invitaron a la iglesia que alguien les predicó. Pero dice, yo pude ver en ellos a Cristo. ¿Sí me explico? Y eso es muy importante. Vamos a orar. Padre, gracias por este día, por esta oportunidad. Bendiga a mis hermanos, bendiga a mis hermanas.